Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día. Miramos a la actualidad, sobre todo las noticias más destacadas del día de hoy, mirando un día más a lo que pasa en Oriente Medio, pendientes de Irán, estas acusaciones. Ojo, Ucrania acaba de convocar al embajador iraní precisamente sobre el posible envío de misiles balísticos a Rusia en un momento en el que Trump amenaza a los BRICS. Ojo, habla de aranceles del 100% para aquellos que quieran desdolarizar su economía. Pendientes también de la OTAN en medio del conflicto en Ucrania, en medio de los ataques masivos con drones por parte de Rusia. La OTAN está desplegando Eurofighter en la frontera norte, pendientes precisamente de Rusia, que además prepara el despliegue de un nuevo misil nuclear de propulsión nuclear. Enseguida les contamos todas estas cuestiones y empezamos hablando de Israel, de su ejército que está en alto nivel de preparación en el norte. Se habla de una guerra inminente con el Líbano, se habla de que es cuestión prácticamente de días. Ojo, porque el teniente general Herzi Halevi habla de que están en alta preparación, alto nivel de preparación a las puertas de un conflicto en el norte del Líbano. Miramos también a Irán, acusado en los últimos días, acusado este viernes de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Advierte de una guerra psicológica, niega estas informaciones y ojo porque Ucrania acaba de convocar al embajador iraní, le pide respuestas precisamente por estas informaciones. Pendientes también de la campaña electoral en Estados Unidos, a unas horas del debate, Trump amenaza a los BRICS. Ojo, todos aquellos que quieran desdolarizar su economía pueden enfrentar aranceles de nada más y nada menos que el 100%. Esta es la medida, la drástica medida económica por parte del candidato republicano. Ojo a esta amenaza a los BRICS, también veremos si suavizan o no el tono en la próxima cumbre de octubre. También vamos a mirar a la OTAN, despliega aviones cazas Eurofighter en la frontera norte con Rusia, en medio de las protestas por parte de Rumanía, por parte de Letonia, hablan de drones que han caído en su territorio. La OTAN se mueve, despliega aviones Eurofighter. Enseguida les contamos esta información y miramos también a Rusia que prepara, ojo, un nuevo misil de propulsión nuclear. Vamos a contarles todos los detalles de este nuevo arma por parte de Rusia. Les adelantamos, Putin lo avanzó, lo anunció en 2018 y por fin se hace realidad. Enseguida les contamos todos estos temas, miramos a la actualidad, comenzamos las noticias del día de Negocios Televisión. Atentos como siempre en Negocios Televisión. A la última hora les contamos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, ha evaluado este lunes la situación en la frontera norte con el Líbano tras un incidente en el que un vehículo aéreo no tripulado golpeó un edificio en Najarilla. Dice que el ataque de Hezbollah contra un edificio residencial esta mañana en Najarilla es un incidente grave, como lo es el fuego dirigido contra los ciudadanos del norte. Las FDI están operando con fuerza en el norte y se encuentran en un alto estado de preparación con planes operativos listos, preparados para cualquier misión requerida. Horas antes, otro funcionario israelí advirtió que un conflicto armado más fuerte con el Hezbollah libanés es cuestión de días. Precisamente Israel reconoce de forma genérica ataques en Siria como los que ha realizado esta madrugada, argumentando que actúa para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas a Hezbollah por parte de las autoridades de Irán que apoyan a Damasco en la guerra que estalló en el año 2011. Los ataques de esta madrugada se han centrado en ataques aéreos israelíes de manera masiva sobre una quincena de objetivos en Siria. Los lugares alcanzados se encuentran distribuidos en las provincias de Hama, Homs, Tartus y Damasco. El balance de víctimas a causa en la provincia siria de Hama ha aumentado a 14 muertos y más de 40 heridos, incluidos 6 en estado crítico, por lo que se teme que la cifra aumente en las próximas horas. El gobierno de Siria ha tildado precisamente este lunes de flagrante agresión los bombardeos ejecutados el domingo por Israel contra su territorio que dejaron al menos 18 muertos, acusando a la entidad fascista, dice, de intentar elevar las tensiones en Oriente Próximo, que se dirige a un abismo peligroso. Dice que en una continuación de sus ataques contra territorio sirio, la ocupación israelí lanzó en la noche del 8 de septiembre una flagrante agresión aérea desde el espacio aéreo en el noroeste del Líbano. Es lo que denuncia el Ministerio de Exteriores sirio a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook. Así ha indicado que la inexistencia de la entidad ocupante israelí a la hora de atacar territorio sirio y otros países de la región, así como la continuación de su guerra brutal contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania, las horribles masacres y el genocidio contra los palestinos, solo indican que la entidad fascista, dice, busca frenéticamente una mayor escalada en la región.
Por su parte, en Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha condenado este lunes en una conferencia de prensa el ataque de Israel contra Siria. Kanani continuó negando los informes de los medios iraníes que afirman que los lugares atacados en Siria albergaban fuerzas iraníes. Agregó que Damasco anunció que centros de investigación vinculados al Ministerio de Defensa sirio y al ejército sirio fueron atacados. Dice Irán que la continua agresión de la entidad sionista contra Gaza, Líbano y Siria es una continuación de su política descabellada de expansión en la guerra de la región. Dice que es hora de que los partidarios de Israel dejen de armar a esta entidad, acusando a Estados Unidos de ofrecer solo palabras y no utilizar su poder para lograr un alto el fuego en la franja de Gaza. Y mientras tanto, las FD ordenaron la evacuación de civiles palestinos de un barrio del norte de la franja de Gaza, después de que se dispararan 2 cohetes desde la zona hacia la ciudad israelí de Ashkelon. Avichai Adra, el portavoz de las FDI en árabe, ha dicho que el barrio había sido advertido en muchas ocasiones en el pasado sobre la opción de llevar a cabo actos terroristas. Agregó que ahora se le considera una zona de combate peligrosa. También miramos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha condenado este domingo el ataque a tiros que causó la muerte de 3 civiles israelíes en Cisjordania ocupada la mañana de ayer, intentando contener la creciente polarización en el país al llamar a sus ciudadanos a unirse contra el eje del mal que dice que lidera Irán. Dice Netanyahu que es un día duro con terroristas, asesinó a 3 de sus ciudadanos a sangre fría en el puente Al Envi, en el cruce entre Cisjordania y Jordania. También miramos a Jordania, en este caso celebra unas elecciones parlamentarias mañana mismo, las primeras bajo un nuevo sistema electoral, lo que supone un cambio en el país en el que habrá más pluralidad, incluida la del brazo político de los hermanos musulmanes, que podría repuntar por su posición ante la guerra en Gaza. Jihad al-Momani, miembro de la Comisión Electoral Independiente Jordana, aseguró a EFE que Jordania vivirá tras los comicios un cambio en el funcionamiento de la próxima Cámara de Representantes, con la presencia de partidos y la formación de bloques políticos en base a criterios partidistas. Dice que se va a preocupar más de cuestiones importantes como reformas políticas y administrativas. En Israel, precisamente, ha intentado estar más bien Josep Borrell, que ha explorado la opción de visitar su territorio en el marco de la gira que iniciaba hoy en Egipto, que le va a llevar también esta semana en Líbano, pero las autoridades israelíes dijeron que no era posible por problemas de agenda. Decía Borrell que su intención de visitar Israel, presentada a sus autoridades de acuerdo con la práctica diplomática, reflejaba únicamente el compromiso de Europa de continuar trabajando para resolver la crisis actual y reactivar el proceso de paz. Sus servicios recibieron una respuesta de que no era posible en esta ocasión debido a problemas de agenda, algo que decía Borrell pueden comprender. También miramos a Rusia. Palabras de Sergei Lavrov, dice que Oriente está al borde de una guerra regional y que la responsabilidad común es evitar que esto ocurra. Es lo que aseguraba este lunes el ministro ruso de Asuntos Exteriores en una reunión a alto nivel de cancilleres del diálogo entre Rusia y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo en la capital saudí de Riad. Lavrov aseguró que Rusia está trabajando con todas las partes en este sentido y subrayó que si no se encuentra una solución al conflicto palestino-israelí, Oriente Medio no podrá desarrollarse de forma estable. Escuchamos al propio Lavrov. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, и наша общая ответственность не допустить этого. Работаем над нормализацией обстановки со всеми сторонами, тесно координируя наши действия и в ООН, и на других площадках с нашими друзьями из Совета сотрудничества. Рассчитываю, что сегодня мы сможем подробно обсудить эти и другие международные проблемы, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога. Ya hablamos también de Irak, y es que una reciente auditoría del sistema financiero iraquí reveló el uso indebido de un sistema creado por Estados Unidos para facilitar las transferencias internacionales. Los bancos iraquíes aprovecharon de este sistema, que inicialmente tenía menos controles que los métodos bancarios internacionales habituales para transferir dinero ilegalmente. Esto permitió enviar grandes sumas de dinero a destinatarios asociados con grupos sancionados y organizaciones terroristas. Durante la coalición estadounidense en Irak se estableció un sistema para facilitar las transferencias internacionales de dinero desde el Banco Central iraquí a la Reserva Federal de Nueva York. Este sistema tenía menos controles que los usados en las transferencias bancarias internacionales estándar. Parte de este dinero fue a parar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y milicias antiestadounidenses.
También hablamos en este caso del Mar Rojo. El ejército de Estados Unidos ha asegurado haber destruido 3 drones y 2 sistemas de misiles usados por los hutíes en zonas controladas en Yemen, argumentando que suponían una amenaza clara e inminente a la navegación en Oriente Próximo. El mando central de Estados Unidos ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que sus fuerzas destruyeron con éxito estos 3 drones y 2 sistemas de misiles sin que los hutíes se hayan pronunciado por ahora sobre estos bombardeos. Asimismo, ha recalcado que se determinó que estos sistemas presentaban una amenaza clara e inminente a las fuerzas estadounidenses y de la coalición y a los buques mercantes en la región, antes de defender que los ataques tienen como objetivo proteger la libertad de navegación y hacer más seguras las aguas internacionales. También miramos a Venezuela y es que el fiscal general Tarek William Saab ha afirmado que el caso abierto contra el dirigente opositor venezolano Edmundo González ha quedado cerrado tras su marcha a España, donde ha solicitado asilo. Decía literalmente: nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar de alguna forma cerrado judicialmente, es lo que afirmaba Saab en una entrevista con la televisión estadounidense CNN. El fiscal general ha explicado que la salida de González supone un cambio en el proceso judicial abierto en su contra por presuntos delitos asociados al terrorismo. Saab ha revelado además que González solicitó un salvoconducto directamente al Ministerio Público en una carta, lo que le permitió viajar a España, según informa Europa Press. Y en Venezuela, el ministro de Exteriores, Iván Gil, ha anunciado que el gobierno de Nicolás Maduro va a presentar una nota de protesta a Países Bajos por dar refugio y ocultar durante un mes al opositor Edmundo González Urrutia, que ha terminado saliendo del país rumbo a España en condición de asilado político. Tras la salida de González Urrutia, el ministro de Exteriores de Países Bajos desveló en una carta remitida al Parlamento neerlandés que el candidato presidencial de la oposición se había refugiado el 29 de julio, al día siguiente de las elecciones, en la residencia del embajador. Para el jefe de la diplomacia venezolana, esta premura por parte de González demuestra que su plan jamás fue un tema electoral. Y miramos ahora a Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, acusa al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de pretender anunciar por medio de redes sociales y de manera grosera y vulgar un golpe de Estado en el país bolivariano. Decía Gil que sus planes fueron pulverizados a través del voto y con la unidad y movilización cívico-militar policial, haciendo referencia a una publicación por parte de Blinken en su cuenta de X en la que hacía un llamado a impedir que el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus representantes se aforren al poder por la fuerza. Decía que en estos tiempos los y las bolivarianas hacen polvo cósmico la doctrina Monroe. Dice que es la victoria de Maduro y que Blinken lo tiene que aceptar. Y hablamos ahora de Sánchez, que está en China. El presidente del gobierno ha asistido a la inauguración del Foro Consejo España-China, abogando por más cooperación en plena crisis arancelaria. Se ha reunido con el primer ministro chino y con empresas que constituyen el Consejo Empresarial España-China. Hablaba de voluntad constructiva y de cooperación, señalando que es la mejor respuesta en un momento complicado. Escuchamos las palabras de Sánchez. Habla de los lazos sólidos que unen tanto a China como a España. España y China mantienen unos lazos sólidos. El año pasado, sin ir más lejos, conmemoramos el 50 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Además, el próximo año, como ha dicho el viceprimer ministro, se cumplen 20 años de la creación de una asociación estratégica integral decisiva para fortalecer nuestros vínculos en todos los ámbitos. Desde la última visita de Estado del presidente Xi a España en 2018, esta asociación se ha ido reforzando con la firma de 20 acuerdos en muy diversos ámbitos. El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural. Incluso en aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes. Y del presidente español pasamos al expresidente del Banco Central Europeo, primer ministro italiano Mario Draghi. Ha dicho este lunes en su informe sobre competitividad que la Unión Europea debe gastar 750.000 millones de euros adicionales al año para seguir siendo competitiva. Sugirió la emisión conjunta de deuda como una forma de recaudar fondos, afirmando que la inversión privada por sí sola no será suficiente y corre el peligro de desestabilizar la economía de la zona del euro. Escuchamos al expresidente del Banco Central Europeo.
¿por qué estas diferencias? Vemos lo que pasa en la economía de Estados Unidos y vemos que la mayor parte de la economía está concentrada en el sector de la alta tecnología. Hemos hecho este experimento, hemos extraído el sector de alta tecnología de la economía de Estados Unidos y nos preguntamos, entonces, ¿cómo se comparan los dos continentes? ¿Cuál es la productividad en este momento? En la Unión Europea la productividad, de hecho, es un poco mejor de lo que tenían los Estados Unidos, como digo, si extraemos de la ecuación el sector de la alta tecnología. O sea que la respuesta no puede ser que los costes laborales, flexibilidad, todo eso. No, en cuanto a la alta tecnología, ¿cuál es lo esencial? La innovación, las capacidades. Esa es la respuesta. Sí, y una cosa más, capacidades y por lo tanto formación. Y de Europa pasamos a Estados Unidos, el foco puesto ya en el debate presidencial, estamos a unas horas y ojo porque hay nueva propuesta por parte de Donald Trump, repercute, ojo a los BRICS, habla de aranceles del 100%, una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de poner el foco en las elecciones de Estados Unidos a escasas horas del debate entre Donald Trump y Kamala Harris, pendientes hoy también de comparecencias por parte de alguno de los candidatos a vicepresidente y sobre todo de la última propuesta de Donald Trump. Aquellos que quieran desdolarizar su economía enfrentarán aranceles, nada, poquito, del 100%. Nos cuenta ya las claves de las elecciones de nuevo nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Ya coge temperatura esto, ¿no? Esto va ya cogiendo temperatura, aunque es verdad que los 2 candidatos presidenciales están recluidos en Pittsburgh y en Nevada para preparar ese debate y lo primero es lo primero, era el titular que nos dejaba el fin de semana con un Donald Trump que promete imponer aranceles del 100% a los países que desafíen al dólar. Concretamente, si dejas el dólar, que sepas que no harás negocios con Estados Unidos porque pondremos un arancel del 100% a tus productos. Es lo que decía el candidato Donald Trump en Wisconsin este fin de semana, una clara ofensiva a los BRICS, al eje de los BRICS, que busca tener más peso en el comercio internacional con otras alternativas al dólar. Recordemos, actualmente la divisa estadounidense representa el 59% de las reservas oficiales de divisas. El euro ocupaba hasta hace unos días el segundo lugar, prácticamente el 20%. Se ha visto superado por el yuan chino y precisamente Trump ahora resucita esa política proteccionista de cara al debate con Harris. Recordemos, la pasada semana ratificaba que impondría aranceles del 60% a China y gravará entre el 10 y el 20% las importaciones de productos de cualquier país. Y la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y su rival republicano, Donald Trump, que ultiman esa preparación del debate electoral, ya saben, mañana martes en la ABC, el que será para ambos su primer cara a cara personal y político. Harris está
en Pittsburgh. Allí se ha montado un escenario con atriles en el Hotel Omni William y hasta un sparring que emula los gestos del expresidente Donald Trump, incluso ataviado con peluca y corbata roja. Por su parte, Donald Trump está preparándolo de una forma más sosegada en su club de golf de Bedminster, en New Jersey, y menos metódico, pero no por ello está dejando de preparar los temas más delicados del debate. Un Donald Trump que participó este sábado, como decíamos, en Mosinee, en Wisconsin, ni ayer ni hoy hará campaña. El debate tendrá lugar en el National Constitution Center de Filadelfia, en Pensilvania. Será un debate sin público, tendrá 90 minutos de duración y habrá 2 pausas publicitarias en las que los candidatos no podrán hacer ningún tipo de consulta ni interactuar con sus asesores. El que no tenga uso de la palabra tendrá el micrófono cerrado. Esa fue una de las cosas que pactaron ambos candidatos. No habrá intervenciones de apertura, serán 2 minutos para contestar los temas que les propongan los moderadores. Habrá 1 minuto de réplica y otro minuto de contrarréplica. No se permitirán ni gráficos ni objetos. Los candidatos solo podrán tener papel y boli para tomar notas previamente, no podrán tener ningún tipo de objeto preparado, y los candidatos, como decíamos, que recibirán también una botella de agua. Cierra Trump el debate por sorteo. Lo que le tocó elegir a Kamala Harris era el lugar de la televisión y estará a la derecha de los espectadores. Y es el primer cara a cara entre Trump y Harris, en el que el republicano cuenta a su favor la experiencia. El de mañana será su 7º debate presidencial, mientras que Kamala Harris debuta en estas lides. Representa la juventud, aunque esa virtud también puede jugar en su contra, porque representa el cambio, pero también el continuismo de Joe Biden, la demócrata que tendrá que matizar muy bien sus cambios de posición y aclarar qué es lo que hará en la frontera con México. Recuerden que Joe Biden endureció las restricciones al asilo para las personas que entren al país de manera ilegal desde México. En cuanto a Donald Trump, lo más importante es tendrá que evitar esos casos penales que han jugado en su contra y aclarar su posición sobre el aborto. En política internacional, Oriente Medio y Ucrania seguramente copen el debate. Por parte de Harris, deberá contentar al votante crítico con Israel. Donald Trump debería explicar cómo pretende llegar a una paz y esa negociación entre Ucrania y Rusia. Y al margen de los 2 candidatos, el presidente estadounidense Joe Biden participa hoy en un discurso en Washington esta noche para conmemorar la ley estadounidense con discapacidades. Un presidente que cada vez que comparece en público hace un alegato a favor de las clases medias, preparando el terreno para su sucesora en el Partido Demócrata. Recordemos que en su última comparecencia el pasado viernes dijo que Wall Street no lo construyó el país, sino que fueron los trabajadores. Un Biden que sigue haciendo balance de su gestión, presumiendo de esos casi 16 millones de puestos de trabajo creados durante su administración, defendiendo las inversiones tanto públicas como privadas. Recordemos, casi 900.000 millones de dólares en inversión privada en los últimos 4 años en el sector privado. Y por cierto, Sergio, que hoy tenía un acto de campaña el compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, en Reno, Nevada, pero debido a un incendio en California ha decidido suspender ese acto. Bueno, pues muy pendientes de las claves de las elecciones en Estados Unidos. Empieza a coger temperatura, todos pendientes ya atentos a este debate. Quedan el prepartido. Prepartido. Muchas gracias, Lolo. Nosotros, precisamente mirando a uno de los candidatos, andamos en el ataque de Donald Trump a los BRICS. Ojo, porque ha advertido de graves consecuencias económicas que podrían acarrear el abandono del dólar por parte de los BRICS y de otros países. El candidato presidencial se ha comprometido a no facilitar los acuerdos comerciales a los países en desarrollo si abandonan el dólar estadounidense. Esta advertencia de Trump llega en un momento en el que los BRICS buscan convertir las monedas locales en la única opción para las transacciones transfronterizas. Donald Trump advirtió, eso sí, sin nombrar directamente a los BRICS, que los países que busquen poner fin a la dependencia del dólar enfrentarán un arancel del 100% sobre los bienes que ingresen a Estados Unidos. Decía literalmente Trump: si dejas el dólar, no estás haciendo negocios con Estados Unidos, porque vamos a aplicar un arancel del 100% a tus productos. Es lo que apuntaba en un mitin en Wisconsin. Si se imponen los aranceles, podría cambiar la dinámica del comercio mundial y provocar un cambio de paradigma en el sector de importación y exportación. Los BRICS podrían enfrentar serios desafíos, ya que un arancel del 100% podría ser una carga financiera que no puedan manejar. Donald Trump es conocido por tomar decisiones audaces y los BRICS podrían cambiar sus declaraciones sobre el dólar.
Y mirando a Estados Unidos, les contamos que los republicanos de la Cámara de Representantes han publicado este domingo un informe sobre su investigación de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021, culpando del desastroso final de la guerra más larga de Estados Unidos a la administración de Joe Biden. La revisión del Partido Republicano expuso los últimos meses de fracasos militares y civiles tras el acuerdo de retirada de Trump en febrero de 2020 que permitieron a los talibanes tomar bajo control todo el país. La caótica salida dejó atrás a muchos ciudadanos estadounidenses aliados afganos, mujeres activistas y otros cuyas vidas llegaron a correr peligro. Según el informe, Biden procedió a la retirada a pesar de que los talibanes no cumplían algunos de los acuerdos pactados, como la promesa de entablar conversaciones con el entonces gobierno afgano. El documento también ahonda en la vulnerabilidad del personal de la Embajada de Estados Unidos en Kabul por la insistencia dogmática de parte de la administración Biden en mantener una amplia presencia diplomática en el país, a pesar de la falta de seguridad del personal una vez que las fuerzas de Estados Unidos se marcharán. En Europa, la Unión Europea ha expresado este lunes su condena y rechazo a las elecciones regionales celebradas por Rusia en la península de Crimea, asegurando que los comicios son nulos y no pueden producir, por tanto, un resultado legal. En un comunicado, la diplomacia europea ha reiterado que el bloque no reconoce las elecciones ni sus resultados. Decía literalmente, son nulas y no pueden producir efecto legal alguno. Los dirigentes rusos y los responsables de organizar estas acciones ilegales tendrán que rendir cuentas y afrontar las consecuencias. Las elecciones regionales de este fin de semana en Rusia han renovado el puesto de gobernador en 21 regiones y elegido a miembros de la Asamblea en 13 zonas, incluyendo la península de Crimea. Y mirando a Europa, ponemos el foco ahora en Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Va a viajar a Kiev y tiene la intención de seguir impulsando la cooperación, aumentando el apoyo público y militar a Ucrania en la recta final de su mandato. El jefe de la diplomacia europea señaló su deseo de viajar a Ucrania antes de que Kaja Kallas asuma el puesto. Es lo que apuntaba en un artículo publicado en el que apunta que Ucrania ha sido una prioridad máxima durante todo su mandato y que ahora que su mandato se acerca a su fin, tiene la intención de utilizar los últimos meses para seguir impulsando su cooperación y aumentar su apoyo político y militar a Ucrania. En Alemania, los investigadores alemanes acusan a Polonia de obstrucción a la justicia en el caso de la voladura de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Es lo que reporta Político. La inacción de las autoridades polacas que permitieron al principal sospechoso huir a Ucrania después de perpetrar el atentado provocó indignación en Alemania, según informa un artículo de Welt am Sonntag. Al respecto, un funcionario familiarizado con el caso sostuvo que Varsovia saboteó la investigación. Otro dijo que se trata de obstrucción a la justicia. De acuerdo con los investigadores, el grupo de personas que perpetró el ataque fue entrenado y recibió apoyo logístico en Polonia. Además, opinan que funcionarios polacos ocultaron deliberadamente un vídeo grabado en el puerto de Kolofrej, al que los sospechosos habrán llevado el equipo necesario a bordo de su embarcación. El canciller alemán Olaf Scholz está elaborando un plan de paz que podría implicar concesiones territoriales por parte de Ucrania. Este plan podría incluir la cesión de partes de Ucrania a Moscú, pero hasta ahora Ucrania ha rechazado firmemente cualquier compromiso territorial. Exige una retirada total de Rusia. Mientras tanto, precisamente Rusia busca el reconocimiento de su control sobre Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, además del levantamiento de las sanciones occidentales. De Alemania pasamos de nuevo, en este caso, a declaraciones por parte de Olaf Scholz. El suministro de armas de Corea del Norte ha fortalecido la posición de Rusia en Ucrania al permitirle mantener sus arsenales almacenados en el país. Es lo que apunta en las últimas horas el principal funcionario militar de Alemania durante una visita a Corea del Sur este lunes. El jefe de la defensa, el general Carsten Breuer, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no habría pedido armas al líder norcoreano Kim Jong-un si no fueran útiles. Dice literalmente, se trata de aumentar la producción de armas para la agresión de Rusia en Ucrania y también de fortalecer a Rusia al permitirles mantener sus existencias como están. Es lo que decía Breuer a los periodistas en la capital de Corea del Sur, es decir, en Seúl. También miramos a la OTAN. Los aviones Eurofighter de la OTAN han volado a la frontera rusa de Finlandia por primera vez desde que el país nórdico se unió a la alianza, según se ha informado. Durante un ejercicio militar, 3 de los aviones del escuadrón táctico de Alemania aterrizaron y despegaron de la carretera cerca del pueblo de Josio, unos 120 millas de la frontera de Finlandia con Rusia. Es lo que informa Bild citando a la Fuerza Aérea alemana. Dice literalmente que tras repostar despegaron de nuevo y regresaron a la base aérea de Rovaniemi. Es lo que explicaba un portavoz de la Fuerza Aérea a este medio, refiriéndose a la sede del mando aéreo de Laponia. Dada la proximidad a la frontera, el periodista de Bild afirmó que era posible que los radares rusos estuvieran siguiendo de cerca los ejercicios. Después de décadas de no alinearse con la OTAN, Finlandia enfureció a Moscú cuando se unió a la alianza en 2023, motivada por las preocupaciones de seguridad regional planteadas por el conflicto en Ucrania.
Miramos de nuevo a la otra. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado este lunes de que recuperó fragmentos de un dron ruso cerca de la localidad de Periprava, en la región de Tulcea. El Ministerio informó hoy de que había despegado 2 aviones F-16 de la Fuerza Aérea después de que un dron ruso entrara en su espacio aéreo. El Ministerio añadió que se realizarán más investigaciones porque es posible que otro dron haya caído cerca de la localidad de Kara-Orman. No hay informes de heridos ni de daños. Pendientes también de nuevas ayudas por parte de Suecia, el nuevo misil de propulsión nuclear de Rusia, nuevas declaraciones por parte de Zelensky, unos minutos, les contamos todo en Negocios Televisión. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, ponemos el foco de nuevo en la OTAN, hablamos del ministro de Defensa sueco Pál Johnson. Ha presentado este lunes durante una rueda de prensa el último paquete de apoyo del país a Ucrania por valor de 4.500 millones de coronas suecas, unos 400 millones de euros. En un comunicado de prensa publicado en el sitio web del gobierno sueco se detalla que el 17º paquete de ayuda a Kiev va a incluir 3 grandes adquisiciones de material de especial prioridad, en concreto municiones, equipos de camuflaje y pequeños drones voladores. Estocolmo subrayó que esta vez se centra en la producción y no en la donación. El paquete también incluirá equipamiento militar de combate terrestre, equipamiento marino, así como donaciones financieras por valor de 700 millones de coronas suecas. Pendientes de Suecia, también mirando las informaciones en torno al suministro de misiles balísticos de corto alcance de Irán a Rusia, miramos precisamente a Rusia. Les contamos que prepara el despliegue de un misil de crucero de propulsión nuclear. Hablamos del Burevestnik, que fue anunciado por primera vez por Putin el 1 de marzo de 2018 en su discurso ante el Parlamento. La Federación de Científicos Americanos reseña los cambios en las imágenes del satélite del arsenal cerrado de la 12ª Dirección General del Ministerio de Defensa de Rusia, cerca de la aldea de Vologda 20. Desde el espacio se ve uno de los almacenes del 12 Gomo, junto al cual se están realizando trabajos. Esta construcción estaba vinculada en el extranjero a posibles preparativos para el despliegue de una base de lanzamiento de futuros misiles de crucero estratégicos de alcance ilimitado. Los estadounidenses aseguran que los misiles deben portar ojivas nucleares. Hablan de la construcción de una plataforma de lanzamiento de misiles con centrales nucleares en el centro de la parte europea de Rusia, aunque en el extremo norte la infraestructura sería más segura. Se trata de un cohete de alas plegables y con un diseño aerodinámico similar al de otros misiles de crucero, parte de un lanzador terrestre con un acelerador de combustible sólido que lo impulsa hasta la velocidad requerida, a la que enciende el motor de reacción de una central nuclear que respira aire. Dicen que un motor de este tipo, en un motor de este tipo, el aire atmosférico se calienta hasta la temperatura de un escape mediante un intercambiador de calor de un reactor nuclear pequeño pero potente. Esa es la teoría, porque nadie informa públicamente sobre los detalles de este arma. Dado que el reactor puede funcionar durante semanas, un cohete de este tipo puede permanecer
mantener en el aire durante mucho tiempo. Algunas fuentes mencionan una autonomía de 22.000 kilómetros, pero lo más probable es que la autonomía no esté realmente limitada. En consecuencia, cuando se utilizan estos misiles pueden ir a la zona de servicio de combate y a la zona de espera y desde allí a los objetos recibidos si se recibe una orden. Es un misil que garantiza represalias inevitables en caso de un ataque contra Rusia. Misiles de este tipo pueden impactar en cualquier parte del mundo y desde cualquier dirección. Podrían eludir los sistemas de defensa aérea y gracias a las comunicaciones por satélite recibir nueva información sobre posibles obstáculos y objetivos. Pendientes de Rusia, precisamente miramos a la alerta que ha sido anunciada por parte de algunos de los países bálticos, algunos de los principales países bálticos, después de que, como les contáramos, hayan visto trozos de drones tanto en Rumanía como en Letonia. Hay, bueno, desde luego todo tipo de declaraciones por parte de estos países vecinos de Rusia en un momento en el que sigue la tensión en torno a la OTAN. Miramos en este caso a Lituania, hablamos de la ministra del Interior de Lituania, Agnė Bilotaitė, ha anunciado que a principios de octubre se va a elaborar un plan de evacuación masiva a nivel nacional. Cree que su país debería tener ahora un plan de evacuación a nivel nacional y estar preparado para implementarlo. Dice literalmente, cada autoridad local tiene su propio plan de evacuación, pero obviamente debemos tener un plan a escala nacional y estar preparados para implementarlo. Destacó que la seguridad de la población se ha convertido en una prioridad debido a los ciberataques y que la protección de los civiles es ahora más importante que nunca. Añade que la guerra contra Ucrania continúa y que los países de su región son objeto de ataques híbridos y de desinformación, que el sabotaje es una nueva realidad. Dice además que es importante destacar que están en primera línea, por lo que hoy la protección de los civiles se ha convertido en una prioridad. Lituania prepara un plan de evacuación nacional ante lo que dicen es la amenaza de Rusia. Y el Ministerio de Defensa de Letonia ha informado este domingo de la caída el sábado de un dron ruso cerca de la localidad oriental de Resekliu, unos 50 kilómetros de las fronteras con Bielorrusia y Rusia. Allí dice literalmente que actualmente los servicios responsables, incluida la Policía Estatal, atentos a Letonia, dice que está investigando las circunstancias de un incidente, pero que según datos preliminares se trata de un vehículo aéreo militar no tripulado de la Federación Rusa y de acuerdo con la información de las Fuerzas Armadas Nacionales entró en su espacio aéreo desde Bielorrusia. La jefa de la diplomacia letona, que se encuentra en Corea del Sur en una gira por la región Asia-Pacífico, ha escrito en X que un representante de la embajada rusa en Riga ha sido convocado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores. Añade que han informado a los aliados, a la OTAN y a los dirigentes de la Unión Europea sobre este incidente. Pendientes de la crisis en Ucrania, la crisis en Oriente Medio, miramos ya a la economía, a las claves de esta primera sesión de la semana, pendientes de la alerta por parte de Mario Draghi, pendientes también de las claves hoy de Wall Street, todo el mundo pendiente de Apple, este evento que empieza en unos 20 minutos, nos cuenta de nuevo las claves nuestro compañero Manuel Velázquez. En efecto, tenemos una sesión de Wall Street que parece resarcirse de esa peor semana, la semana pasada, la peor semana en más de 12 meses y con un nombre propio. Hay muchos más, pero el que más destaca es Palantir Technologies, subiendo más de un 12% después de anunciar una alianza el viernes al cierre con Dell Technologies para unirse al SP500 a partir del próximo 23 de septiembre. Además, por si fuera poco, Palantir Technologies ha anunciado que está en una fase muy avanzada de conversaciones con Microsoft para integrar capacidades en la que avanzarán en el diseño de tecnologías integradas en la nube, inteligencia artificial y defensa. Una colaboración que va a permitir aunar la tecnología de Microsoft a través de su servicio Azure OpenAI dentro de las plataformas de inteligencia artificial de Palantir. Una integración, la de ambos, que va a facilitar la creación de cargas de trabajo basadas en inteligencia artificial para varios dominios de defensa e inteligencia. La disponibilidad de los servicios va a depender de la autorización de la agencia gubernamental. De momento Palantir subiendo un 12%, subiendo más de un 3% Dell. En el caso de Microsoft mucho más rezagada, apenas sube medio punto porcentual. Y una de las mejores del día en el Dow Jones es Boeing, después de anunciar un acuerdo para evitar una huelga a la que estaban llamados más de 32.000 trabajadores. Este acuerdo incluye aumentos salariales del 25% y mejores compromisos. También el compromiso de la compañía, la aerolínea, para adquirir
nuevos aviones. Se trata del primer acuerdo laboral en 16 años en la compañía, que este viernes se enfrentaba a una huelga, como decíamos, para más de 30.000 personas. Un acuerdo que, eso sí, todavía debe de ser ratificado por los sindicatos principales en las sedes de Oregón y Seattle, junto a Portland. Sea como fuere, Boeing además hoy ha recibido una mejora de recomendación por parte de la firma de análisis RBC, que recomienda comprar el valor y además le ofrece un precio objetivo de más de $200 por acción. Y protagonista, el precio del petróleo, en torno a los $68 el West Texas, después de que Morgan Stanley haya rebajado su previsión, tanto para el West Texas como para el crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, en los próximos trimestres. Dicen que el mercado petrolero se enfrenta a un periodo de debilidad en la demanda similar al que se ha observado en los periodos de recesión. El banco ha reducido su pronóstico al precio del Brent para el cuarto trimestre de este año en $5, a un entorno de 75. Es un nivel que ahora ve para todos los trimestres del próximo año. En el caso del Brent, anteriormente promediaba $78 y que disminuiría de forma constante durante todo el ejercicio. También se prevé que los precios del West Texas, según Morgan Stanley, se mantengan en torno a los $70 por barril hasta el cuarto trimestre del próximo año. Y seguimos hablando de petróleo, de ExxonMobil, que ha abandonado la carrera por comprar un importante yacimiento de petróleo en Namibia. Concretamente, era una de las compañías que pujaba por comprar la mitad de una participación de Galp Energía en un importante descubrimiento en este país africano. Finalmente, los motivos de la retirada de este proceso no han trascendido, no estaban demasiado claros, aunque hay otras compañías que ahora pujarán para hacerse con esa división de Galp, que ya ha comunicado que lo mantendrá en venta. Y también es protagonista, en este caso, además del petróleo, el sector seguros con Liberty Global, que ha anunciado que va a vender su operador Sunrise, operador de telecomunicaciones Sunrise, a sus accionistas en el cuarto trimestre de este año. Se espera un flujo de caja libre ajustado en torno a $436 millones y a partir de ahí dice la compañía que iría en aumento, ganar en torno a $483 millones para 2025. También la compañía ha mantenido que tendrá pago de dividendo a partir de en torno a 240 millones de francos para este ejercicio 2024. El director ejecutivo de esta compañía, de Liberty Global, ha dicho que Sunrise puede hacerse valer por sí misma. Un acuerdo, recordemos, la compró por $7.400 millones en 2020 y cree que puede ser mucho más rentable si separan sus caminos. Y por ahora, Apple, de los pocos que caen en el Dow Jones después de ese evento multitudinario en su sede en Cupertino, donde se espera que presente un nuevo modelo de iPhone, pero de momento parece que está decepcionando al mercado. Por ahora tan solo hay algunas novedades, un nuevo color, el Desert Titanium, la inclusión de algunas funcionalidades en botones en algunos otros modelos dentro de las gamas de la categoría. Pero lo cierto es que el mercado espera mucho más. Esos son los detalles que han trascendido. Recordemos que Apple ha tenido incluso que cerrar 4 horas antes de esta emisión, que era a las 4 de la tarde hora española. Ha tenido que cerrar su tienda online antes del evento. Sergio. Bueno, pues muy pendientes todos hoy de Apple, pendientes de esta primera sesión de la semana en Wall Street. Como siempre, el foco en las tecnológicas. Muchísimas gracias, Lolo, por estas claves. A ti. Placer. Nosotros lo que vamos a hacer, precisamente mirando a las claves, es volver a mirar a la geopolítica, pendientes del análisis de los expertos. No se vayan, un minuto. Enseguida volvemos en Negocios Televisión.